Gracias, Señor. Aleluya. Bueno. Gloria a Dios. Tome su asiento. Y lo vamos a honrar al Señor con la palabra. Sí, damos gracias a Dios por este día, por permitirnos el Señor de que podamos llegar hasta su casa. Algunos estarán trabajando, otros están vacacionando, gracias a Dios por ellos. Pero nosotros tenemos el privilegio de poder estar acá y que el Señor nos hable directamente a nuestro corazón. ¿Sí? ¿Quiere usted eso? Queremos que el Señor haga en nosotros lo que Él ha dicho, ¿cierto? Como decíamos en la canción, necesitamos eso. Que haga en nosotros todo lo que tiene que hacer y después a través de nosotros, porque somos canales. La idea del Señor es que nosotros después de que recibamos todo eso que viene de parte de Dios, podamos ser canales de bendición para otros, ¿sí? Entonces, Señor es bueno y grande en su misericordia, pero cada vez que nos congrega así en su casa, lo que Él quiere es capacitarnos. No solo quiere traer sanidad, liberación, sino que nos quiere capacitar, ¿sí? Quiere capacitar a los santos, dice la Biblia, para la obra, ¿no? Para ese trabajo que hay que hacer. Entonces, qué bueno es que nos pongamos en las manos del Señor para dejarnos, ¿sí? Tratar, capacitarnos, para que cuando después podamos salir afuera sepamos cómo conducirnos, ¿sí? Cómo andar y cómo hacer la tarea. Porque así como Dios nos ha bendecido a nosotros tenemos que bendecir a otros, ¿verdad? Si el Señor nos ha liberado, pues nosotros tendríamos que saber de que eso mismo el Señor quiere hacer con otros. Entonces esta tarea tiene que seguir. Yo quiero mirar en el libro de los Hechos. Usted sabe que el libro de los Hechos prácticamente es la historia de la iglesia, ¿sí? De cómo la iglesia comenzó a trabajar, cómo empezó a hacer el trabajo de contar las bendiciones y los favores de Dios, ¿sí? Algo que podríamos decir no se ha terminado de escribir, la iglesia ahora sigue, ¿sí? Escribiendo el libro de los Hechos, aunque ya no lo escribimos en papel, lo escribimos en el corazón y en la mente de la gente. Entonces seguimos haciendo, ¿sí? Escribiendo el libro de los Hechos. Y yo estaba mirando en este libro algo que me llamó la atención y que de ahí quiero salir, porque yo la semana pasada, cuando miraba la idea de que nosotros tenemos que llevar la palabra a otros, ¿sí? Mirábamos que eso tiene que ver con prácticamente ser profeta, aunque nadie le llama a usted profeta, el hecho de que usted comparte la palabra de Dios con alguien, es lo que está haciendo, ¿sí? Es trabajando con ese oficio, ¿no? Llevando palabra de Dios a alguien. Entonces mirábamos la semana pasada los errores que podemos llegar a cometer, porque vamos en un proceso de crecimiento, o sea, no es que lo hacemos por malo, sino porque tenemos que crecer. Y uno de los problemas que yo citaba la semana pasada era ese conflicto que se arma, que le sucedió a Elías, ¿no? Que dice que habían profetas, ¿sí? En el mismo Israel, ¿no? Profetas de Baal, y que lo que hacían era confundir a la gente, ¿sí? Entonces la gente quedaba confundida, ¿sí? en sus mentes. Dice que él les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O sea que la gente pensaba una cosa, de repente pensaba otra, y o sea que tenían la mente dividida, ¿no? Entonces eso es algo que hay que cuidar, lo que no conviene. Eso sucedió en el tiempo de Elías, pero también sucedió en la iglesia primitiva y seguirá sucediendo. Por eso, si nos vamos a capacitar, tenemos que cuidar algunas cosas,
porque se nos ha mandado a que nosotros lo que tenemos lo llevemos a otro, pero tenemos que cuidarnos de esto. Por ejemplo, fíjese cómo dice acá, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Eso sigue pasando. Entonces lo que tenemos que ver por qué sigue pasando este tipo de cosas. Más allá de que a lo mejor no es que estamos con los judíos, sino que los judíos en las escrituras prácticamente representan la religión, ¿no? El de ser religioso, el tener demasiado, ¿cómo se le dice? Legalismo, ¿sí? Demasiado legalismo. Entonces, por allí tenemos esta división, ¿sí? Mentes divididas, que por un lado tenemos legalismo y por otro lado un liberalismo. Pero si eso ocurre en las mentes, es muy fatídico, porque al final no sé ni quién soy ni a dónde voy. Esto ocurrió en la iglesia primitiva y sigue ocurriendo. Es importante que lo veamos para corregirlo. Si yo no lo veo, no lo corrijo, ¿sí? Entonces yo quiero salir de allí para que podamos ver de que a veces nosotros mismos podemos llegar a hacer que la gente, en vez de ser bendecida por nosotros, la gente esté dividida, ¿sí? Y no solo dividida la gente, dividida nuestra manera de pensar, porque o actuamos con la libertad que trabajaban los apóstoles o con un legalismo de religión. Entonces lo que necesitamos es lograr un equilibrio de esto. Es importante que podamos ver, porque yo le he puesto al título y ya se va a dar cuenta por qué. Yo le puse buscando la imagen semejante. Así le puse el tema de hoy, buscando la imagen semejante. ¿Usted qué imagen tiene que buscar? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué semejanza tenemos que buscar? La de Jesucristo, ¿sí? Buscamos esa semejanza. El asunto es que al buscar esa semejanza podemos cometer un error. Entonces eso quiero que nos capacitemos para eso, ¿sí? Para que seamos libres nosotros y podamos hacer libres a los demás. Sí necesitamos buscar la semejanza del Señor, ¿sí? Todos la tenemos. El Señor dice que se nos ha creado a su imagen y semejanza, pero la hemos perdido, ¿verdad? Tenemos que volverla a encontrar. Entonces, hasta que la encontremos, tenemos otra semejanza, ¿cierto? Vale. Pero nosotros tenemos que ir a buscar la del Señor. Como tenemos que predicar el Evangelio y multiplicarnos, vamos a ir a ver qué es lo que pasó acá. Hechos 14:1. Dice, es Pablo y Bernabé, ¿cierto? Pablo y Bernabé en una ciudad. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Mas los judíos legalistas, ¿creyeron los legalistas? Y los que no eran legalistas, griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Quiero que vayamos despacito para que usted me acompañe en algo que está escondido acá y que necesitamos verlo porque está escondido y hay que leerlo en Revelación. Fíjese que cree una gran multitud, vuelva a poner el verso 1. Cree una gran multitud en una ciudad, en una región, una gran multitud, y después eso viene para estorbo. Dice que creen judíos y griegos. Según el mismo apóstol Pablo, dice que los judíos pedían señales, lo dice en el libro de los Corintios. Los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. ¿Cómo se las apañó
Pablo para poder lograr llevar a los que pedían señales y prodigios? ¿Cómo se las apañó para los que pedían señal y los que pedían sabiduría, poderlos llevar a que todos juntos creyeran? Fíjese la habilidad de Pablo para manejar en un ambiente las dos cabezas, ¿sí? Gente que quiere, no que cree, quiere. Los judíos querían ver señales de parte de Dios. Yo me pregunto, ¿para qué si ellos creían en Dios? Si ellos sabían que había un Dios. ¿Por qué quieren ver más señales? Pero ellos pedían señales. Y los griegos pedían sabiduría porque estaban acostumbrados a que todo era de pico. Ellos tenían sus filósofos, ¿sí? Filósofos que hasta el día de hoy todavía tenemos principios gloriosos que ellos nos han dejado y que de hecho la gente los usa. Y están maravillosos, ¿sí? Y están maravillosos. Pero Pablo tuvo una habilidad que yo quiero que la podamos encontrar. Iconio no es solamente una ciudad, para ellos es una ciudad geográfica, pero para nosotros necesitamos, póngale el strong, nosotros necesitamos entender qué es lo que significa para nosotros cada vez que ocurre un lugar, ¿sí? Para nosotros es más que una ciudad geográfica, puesto que nuestro trabajo es espiritual, ¿cierto? Entonces, hacer un trabajo espiritual en una región como esta, fíjese lo que significa iconio. ¿Qué significa? Parecido o una imagen semejante. Fíjese, crear un ambiente así, donde yo encuentro el parecido y la imagen semejante. ¿No decía Pablo, yo me hago judío? ¿Para qué? Para ganarme a los judíos. ¿Y me hago griego para ganarme a los griegos? Aun cuando él aclara, yo salí de ser judío, yo no soy un legalista. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Encontrando la semejanza que él tenía con los judíos, ¿sí? Y la semejanza que él puede llegar a tener con los griegos. Aun cuando en su intimidad la semejanza que busca es la de ¿quién? Es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando yo voy a buscar para mí, lo que busco es la semejanza de Él, porque a eso se nos ha llamado, a salir de todas nuestras falencias, nuestras limitaciones, todo aquello que no nos sirve y encontrar la de Él, que la de Él todo lo puede, la de Él todo, tiene toda la libertad y todos los privilegios de la imagen que tiene Cristo. Pero ¿cómo hago para atraer a la gente y lograr multitudes como hizo Pablo con Bernabé? Lograr entender al que me está escuchando, me está hablando. Te entiendo lo que buscas, entiendo lo que pensás, entiendo cómo sentís, te entiendo porque yo estuve en tu lugar, porque yo pasé por ahí, porque no es que yo nací santo e impoluto, pero sí estoy buscando esa santidad, porque cuando busco la imagen, ¿busco cuál? O voy y predico al pecador y me quedo pegada en los errores. No, pero me identifico para poderlo traer. Entonces, eso es un ambiente que tenemos que crear. El ambiente de la imagen de que yo lo puedo entender al otro, para que podamos lograr, como dice acá, una multiplicación. Dice que multitudes creyeron. Fíjese que nosotros no estamos logrando ese tipo de cosas, y no hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia de Cristo. Quizás no estamos teniendo la empatía necesaria a la hora de que voy a hablarle a alguien, de comprenderlo y de ponerme en su lugar, adoptar su semejanza.
para poder ver qué es lo que pasa, qué es lo que siente, de dónde hay que sacarlo, pero no para que yo me quede ahí y yo diga, no, de acá no se puede salir, vos sos así y yo también tengo las mías y de ahí no podemos salir. No, porque a la hora de buscar la semejanza, ¿cuál tengo que buscar? No se olvide, ese es el equilibrio justo. Porque nosotros nos quedamos pegados a la semejanza de él y cuando el otro no tiene la semejanza de él, yo hago un desastre y no lo traigo. Pero puedo hacer la otra, quedarme con la semejanza de este y decir, es verdad, de acá no podemos salir. Fíjese qué equilibrio el Señor pretende que nosotros hagamos, pero que también a veces no podemos lograrlo. Entonces, en vez de lograr las multitudes, lo que terminamos haciendo es que pase lo que pase en los versículos después, haciendo un desastre y que la gente quede confundida. Entonces la gente no sabe si tiene que seguir con sus pecados o tiene que ser un santo. ¿Por qué? Porque a veces predicamos legalidad de qué es lo que es un santo y otras veces no, Dios te ama como estás. Entonces no cambies más. Eso es un desorden. Y eso lo que hace son mentes divididas. Entonces, bueno, si yo no soy libre, claro, si aquel tampoco es libre, entonces dejamos un montón sin libertad, un montón sin sanidad de todo tipo, porque no estoy hablando de sanidad solamente física, sanidad emocional. Una cosa es que yo le diga a la persona, sí te entiendo lo que sentís, porque yo estuve allí y yo estoy saliendo de allí, porque estoy buscando otra imagen. ¿Me entiende la diferencia? ¿Me entiende la habilidad que podía manejar Pablo de por qué manejaba multitudes? ¿Por qué podía entender a los judíos? ¿Por qué podía entender a los griegos? ¿Y por qué podía de los dos traerlos a dónde había que traerlos? Es más probable que en la iglesia de hoy se dé lo que pasó después. Verso 2, vamos a volver a leerlo. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos. Entonces se baja el ánimo. Y ya no tengo el ánimo de poder entender de que sí, tengo un montón de problemas, tengo un montón de falencias, un montón de debilidades, porque esa es la imagen en la que nos asemejamos todos. Pero hay una imagen que hay que alcanzar. Para que no me quede en ninguna imagen, ni crea que soy el más pecador del mundo o el más santo del mundo, sino que manejamos las dos imágenes, ¿sí? Que podamos entendernos para poder ayudar, porque si no se crea estos desánimos, entonces yo ya no tengo ánimo de ir a ningún lado ni correr para ninguna parte, porque al final termino confundido. No sé si hay que dejar cosas, si no hay que dejar, si puedo llegar. La Biblia dice que puedo llegar a ser como el varón perfecto. Pero no es que tenga que venir como el varón perfecto. Pareciera como que no sabemos manejar procesos. Eso trae confusión, trajo confusión en aquella oportunidad. Verso 3 dice, por tanto se detuvieron allí mucho, demasiado tiempo. El tiempo pasa y nosotros estamos en las mismas condiciones, en las mismas circunstancias. Algo se detuvo y es porque nos manejamos con confusión, ¿sí? Entre dos pensamientos. ¿Tengo que ser santo o soy pecador? Entonces a la hora de predicar, o predico que soy un santo y el que no se va al infierno, y si no, somos todos pecadores. Usted es pecador, pero yo también soy pecadora. Y al final, ¿qué somos? ¿Somos o no somos? ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? Va a ver que, porque ahí se pierde mucho tiempo. Fíjese, se quedaron mucho tiempo con la confianza, ¿no? Porque claro, ellos sabían qué es lo que estaban predicando y a dónde querían llevar la gente. Pero fíjese el perdedero de tiempo. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo.
pero hablando con denuedo y confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios, pero ellos confiados en la palabra de su gracia, ¿sí? Dios tiene una palabra para poder entender al débil, al caído, al enfermo, al como esté, para poder sacarlo y llevarlo donde lo quieren llevar. Si no traemos confusión y mentes divididas. Vale, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, ellos de antemano ya sabían que eso iba a suceder. Cuando vieron que había disturbio, esto va para feo. Dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, que son ciudades de Licaonia, y a toda la región vecina, y allí predicaban el evangelio. Como vieron, se detuvieron mucho tiempo, pero antes de que la cosa se fuera a poner más fea, se fueron a otras ciudades a seguir predicando el evangelio. Vuelvo a repetirles, esas ciudades son geográficas, son literales en su tiempo, pero para nosotros, figura de. Quiero que podamos volver a hablar, a armar otro ambiente, que podamos entender los ambientes. El ambiente ideal es que yo pueda entender y tenga empatía y que pueda lograr ver y parecerme o hacerme la imagen del que me está escuchando, para que vea que yo tengo las mismas debilidades, que así hemos venido al Señor, pero la idea es buscar la otra imagen. Tarde lo que tarde, porque la palabra de su gracia es verdadera, ¿sí? Pero necesito saber que es importantísimo saber ir a otros ambientes cuando este ambiente que estamos hablando no resulta. Fíjese, cuando nosotros buscamos en el no me salta. Vuélvame a poner. Cuando nosotros buscamos en los originales, que es lo que hicimos recién con Iconio, ¿sí? Cuando vamos a los originales de esta, no nos dice qué es lo que significa. Entonces nos manda prácticamente a buscar el misterio por otro lugar, ¿sí? Y lo que vamos a buscar es quién tiene referencia nacido en Derbe, que eso es lo que vamos a buscar ahora. Usted sabe que, por ejemplo, se decía en aquella época, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Se acuerda? Que cuando dijeron que Jesús era nazareno, le dije, algo puede salir ahí bueno. ¿Por qué no? ¿Qué? El lugar hacia la persona, no. Que puede tener similitudes, sí. Usted sabe que las regiones hacen que tengamos similitudes, pero que de ahí hay que sacar la gente, sí. Y si estas regiones de las cuales estamos hablando son regiones espirituales y de maldad, como dice la Biblia, en lugares celestes, con más razón se puede sacar. Entonces no importa las características. Yo cuando iba a ir a África me dijeron, hemos intentado, no vaya para allá, porque aquí, allá, y sin embargo allá la iglesia más grande y con más gente está instalada allá. Fíjese, vamos a mirar a estos lugares, Listra, Derbe y Licaonia, vamos a mirarlo en sentido espiritual, ¿sí? Vamos a ver el primero, José, ¿cuál era? Listra, ¿no? Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado, ¿cómo se llamaba? Timoteo. Fíjese, Timoteo, hijo de una judía con un griego. Fíjese el menjunje que había en Timoteo. Dijimos que los judíos pedían señales, los griegos piden sabiduría. Pobre Timoteo, el menjunje que tenía en la cabeza. ¿Sí? ¿Pudo sacarlo Pablo de allí? Pudo sacarlo de que él tenga
entre raíces con una mentalidad judía bien arraigada en su vida, con una mentalidad bien griega, él pudo hacer de eso un hijo para él con otro tipo de mentalidad. Sacarlo de esas inclinaciones para hacer de él, como él lo llamó, un hijo en la común fe. En la común fe. Y fíjese que él se ha criado con raíces judías y con griegos. O sea, se ve que le habían dejado la cabeza como un bombo al chico. Pero fíjese Pablo, ¿cómo puede trabajar con una persona así? Y sacarlo de ciertas mentalidades para traerlo a que él pueda entender lo que hay que entender. Una común fe. Y es más, Pablo dice... a nadie tengo del mismo sentir, ni que tan preocupado esté por ustedes. ¿Sí? O sea, una persona que se había arraigado a la fe de Pablo de una manera que dejó de ser hijo de los otros para ser hijo de Pablo. En la fe estoy hablando. ¿Sí? Una fusión perfecta pudo hacer en Timoteo, la fusión entre los judíos y los griegos, y hacer una común fe de la de Pablo. Parece difícil, porque uno diría, no, a ese no lo convierto con nada. Es más, el otro día hasta charlábamos creo que estaba Graciela conmigo, que dijimos, esta persona desde los 15 años está ahí, ¿quién la saca? ¿Cierto? Fíjese Pablo, porque cree en la palabra de la gracia y que sabe que cómo tiene que manejarse, no va a ir al choque, no va a ir, no, los judíos son todos unos mentirosos, los griegos no saben lo que dicen, no. ¿Cómo encuentra la empatía para después llevarlos a donde tiene que llevarlos? El otro lugar era Derbe. Quiero que vayamos a ver a Derbe. Hechos 24. De Listra era Timoteo. Dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater, que era de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo. ¿De dónde era Gayo? De Derbe. ¿Se acuerda de Gayo? Vamos a mirarlo un poquito a Gayo para que usted se acuerde de Gayo. Tercera de Juan 1:4. Gayo es de Derbe. Gayo tiene también una influencia por su lugar, pero fíjese que cómo se puede lograr trabajar en gente que no importa de dónde sea, pero cómo se las trabaja. Quiero decirle, porque ya lo vamos a mirar, que Derbe y Listra, las dos ciudades, pertenecen a la región de Licaonia. Lo dice donde estábamos leyendo hace un rato. Fíjese cómo le dice, póngamelo del verso 1. El anciano, Juan, a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Está hablando de Gayo. Fíjese la bendición que le da Gayo. Esa bendición que todos la conocemos, la tenía Gayo. Se la dio el anciano Juan a Gayo. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Gayo es hijo de Juan, en la fe. O sea que lo pudo sacar de las características que podía llegar a tener Derbe para llevarlos a otra región, ya que no tenemos lucha entre sangre ni carne, sino contra principados y potestades en las regiones espirituales. Hay regiones espirituales que no son convenientes. ¿Sabe que una de las características de este hombre era ser hospedador de la gente?
¿Es fácil eso? No. No solo no es fácil de que entren a una iglesia porque eso es una casa. Que entren a mi casa física. Tenemos un escepticismo a la hora de que entren a mi casa, de quién entra y quién no entra. Y por último, esta casa. Nosotros también somos una casa. ¿Quién entra y quién no? Y Juan lo elogia, tú andas en la verdad. No te manejas con los ambientes de Derbe, que ese a mi casa no entra. El Señor nos ha dado 3 casas y en las 3 casas deberíamos tener lugar para albergar a alguien, porque eso sería andar en la verdad. Al menos en esta casa no debería faltar lugar. Que todos puedan entrar en mi corazón. Usted sabe que Juan es el apóstol del amor. Está llamado como el apóstol del amor. Él entendió el amor más que todos los demás. Y eso que fue el primero que dice, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma a todos? Fíjese la imagen que tenía Juan antes. Hacemos descender fuego del cielo y acá no queda ni uno. Pero cambió esa imagen a por la imagen del Señor. No sabe lo que decir, Juan. Si yo he venido a salvar. Y la verdad está en que hay que salvar. Que hay que tener la habilidad para hallarme en la imagen del otro, poder saber qué es lo que piensa el otro, qué siente el otro, para después manejarme con la imagen de él. ¿Me sigue, verdad? Vale. Ambos, volvámonos a Hechos 14. En Hechos 14 decía que estos 2 lugares pertenecían a, en el verso 6, ¿no? Fíjese, ambos lugares, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia. O sea, la región es Licaonia. Póngale el estrón a eso. No lo dice directamente, va a encontrar otro número que lo lleva al original. Acuérdese que estamos mirando estos lugares como lugares espirituales, ¿sí? Regiones de maldad. En las regiones celestes, ¿sí? Porque el Señor nos quiere llevar para arriba y antes que venga y nos lleve, así como usted imagina, nos está elevando de ser tan terrenales, tan naturales y tan logísticos como un ser humano para llevarnos a una lógica divina. Licaonia es 3071. Ahí va a encontrar otro número, fíjese. No aparece. Ahí está. Fíjese, no dice qué significa ahí, pero la raíz es la 3074, que es la que va a tener que buscar usted para que pueda saber qué dato nos da, qué misterio hay en esa región. Fíjese, ¿qué es lo que significaría? Lobo. ¿A qué le suena? ¿A qué? Fíjese el territorio, ¿sí? ¿Es peligroso ese territorio? No ha sido peligroso para nosotros, incluso, fíjese con el lenguaje que nosotros hablamos del lobo. Son lobos disfrazados de cordero. Y casi siempre son los demás, yo nunca he sido. Yo esa semejanza no se la pillo a nadie, yo tengo la imagen de Dios, los demás son lobos vestidos de cordero. A ver si me siguen esto, póngase Génesis 49, 27. Fíjese cómo nuestro lenguaje tiene que cambiar.
¿Sabe que algunos con este lobo disfrazado de cordero lo han puesto al pastor? Y que hay pastores que son lobos disfrazados de cordero. A ver, los corderos, se supone que el pastor es pastor, los corderos están ahí. O sea que si vamos a juzgar a alguien, serían las ovejas, no al pastor. Porque el pastor no es una oveja, es el pastor. ¿Sí? Pero acá no se trata ni de juzgar al pastor ni a las ovejas. Quiero que cojamos la semejanza de lo que Dios quiere decirnos. Fíjese, acá en todo este capítulo encontramos a un papá, Jacob, donde le está dando una palabra profética a sus hijos. ¿Usted le daría una mala palabra a sus hijos? No. Y menos a Benjamín, que es una joya y que era su hijo mimado. Dice, Benjamín es el lobo arrebatador. Fíjese qué figura perniciosa a la hora de darle una palabra, ¿sí? Entonces fíjese cómo tenemos que cambiar una estructura mental, porque eso de que sea un lobo vestido de cordero, ¿sí? ¿Tengo que mirar al lobo o mirar al cordero? Tengo que ver, hijos. ¿Sabe qué es lo que miraba Pablo a la hora de poder trabajar con Timoteo? Vio un hijo. Vio un hijo. Lo tenía que hacer hijo de la fe. Lo que tenía que hacer era un hijo de la fe. ¿Qué vio Juan en Gallo? Un hijo para llevarlo a la verdad, para gozarse con él y que después anda en la verdad. ¿Y qué es lo que ve acá Jacob en su hijo? A un lobo. Sí, a lo mejor se iba a comportar en algún momento como algo contrario y negativo. Pero si es hijo, ¿qué es lo que usted no haría por un hijo? Si yo tengo lobos vestidos de cordero, ¿qué tengo que hacer? Si realmente quiero tener la imagen de Cristo. Primero quizás a lo mejor asemejarme a él y decir, yo también en algún momento he sido un lobo. Y en vez de llevar a las ovejas por donde había que llevarlo, me comía a varios. Primeramente, el de poder encontrar la imagen que nos une es lo primero, para después sacarlo de esa imagen. ¿Sabe que en aquel versículo, si quiere lo buscamos, si no, no pasa nada, pero en Isaías 11 que habla del reino, ¿sí? Del reino del reinado justo, dice, ¿morará el lobo? ¿Cómo hace usted para hacer que more el lobo con el cordero? Como el cuento ese, llevo el cordero para allá y traigo el lobo y después me llevo. Eso es tener una habilidad del espíritu de Pablo. Si en el reinado de Jesús iban a morar los lobos con el cordero, quiere decir que sí se puede, ¿sí? Es obvio de que hay distintos caracteres y distintas conductas, pero sí la podemos llevar a una común fe. Ahí donde dice, póngalo, lo vamos a poner rápidamente. Claro, 11.6 de Isaías, y antes del 11.6 dice que se recibiría el Espíritu. ¿Se acuerdan en el verso 2 que se dice el Espíritu Santo vendría sobre ellos, y no solo para hacerles hablar en lengua y que para que sientan un calor y tirarlos al suelo, sino para que tengan un espíritu de sabiduría, de consejo, de inteligencia, ¿sí? De conocimiento. Fíjese si el Espíritu Santo que el Señor ha derramado en nosotros hace todas esas cosas en nosotros, más allá de hacernos hablar en lengua y que sintamos un calor fuerte y que nos tiremos al suelo, nos dé esta habilidad que era la que tenía Pablo. Fíjese si no podemos llegar al verso 6, como dice ahí, y armarle al Señor un reinado justo. Poder sacarla a la gente de los ambientes en la que está. Y hacer de que el lobo pueda vivir con el cordero, el leopardo con el cabrito y el becerro con el león, ¿sí?
porque hay características naturales en nosotros. Son características naturales. Y qué bueno que no me disfrace de nada, que yo muestre cómo soy. Este es mi carácter, esta es mi imagen humana natural, pero tengo que alcanzar la celestial. Este es mi carácter, pero lo trabajo de tal manera, si este Señor también tenía un carácter de león. El Señor también tenía un carácter de león, pero para beneficiar, para gobernar, para reinar, no para tragarse a nadie. Entonces lo único que tenemos que hacer es reconocer, no disfrazarme de nada, reconocer mi carácter, mi conducta y todo, pero a la hora de buscar lo que tenemos que buscar. No perderemos el carácter. Cambiaré la esencia de qué es lo que me mueve. ¿Para qué tengo el carácter? Antes tenía carácter para pelear con todo el mundo, ahora tengo carácter para poderme plantar delante del otro y hablarle desde otro lugar. ¿Sí? Porque necesitamos llevar esto. Volvamos y ya vamos a terminar, volvamos a Hechos. Porque ellos dicen que usaban de las señales, de los prodigios, ¿sí? Fíjese, ¿dónde lo decía? Ahí, ¿no? Entonces sí que se tomaron mucho tiempo, ¿sí? Quedaron mucho tiempo allí para dar testimonio de la palabra, de su gracia, y el Señor les concedió que hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Usted sabe que Pablo hizo muchísimas señales, ¿sí? Es más, dice que hasta la ropa de él sanaba a los enfermos. Que para nosotros también tenemos que utilizarlo también en forma espiritual. Porque la Biblia nos dice que nosotros tenemos que vestirnos de... Claro, hay cosas espirituales de que me tengo que vestir. Vestidos de amor, de paciencia, por sobre todo de amor, pero dice de paciencia, de benignidad. Entonces, si los llevó un tiempo allí, era para que sí trabajaran milagros y prodigios. Quiero llevarlos a otro tipo de milagros y prodigios que por ahí no los usamos. La iglesia ha estado usando muchos milagros y prodigios y me parece fantástico. Pablo nunca estuvo en contra de eso, solamente le dijo a los judíos, solamente buscan. Y eso vamos a buscar solamente. Es más, lo dijo Jesús también. Porque hay milagros, creen. O sea, como diciendo, y si no hay, no van a creer. O sea, permanentemente hay que hacer milagros y prodigios para que ustedes crean. Si no, no van a creer. Dios puede, sabe y quiere hacerlo. Pero nosotros tenemos que salir de esas formas, de andar buscando siempre donde hacen milagros. Porque Dios quiere otra cosa para nosotros. Es más, hay otros milagros y otros prodigios. Fíjese, vamos a ir a Isaías 8:18 y esto está hablando de Jesús. Y veo que Pablo utilizó mucho estos milagros y estos prodigios. Fíjese cómo diría Isaías y hablaba del Señor, ya lo vamos a leer. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por... Entonces, ¿cuáles son las señales y los prodigios? Los hijos. Fíjese qué importante esta señal y este prodigio. Hijos en la común fe. Hijos en la común fe, porque ¿de qué nos vale hacer un montón de milagros? No lo hacían, por ejemplo, aquellos que estuvieron con Moisés en Egipto, ¿sí? Janes y Jambre. Lo cuenta después el libro de Timoteo, creo que es. Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice, estos son, hablando de algunos que trabajaban de esa manera, estos son como Janes y Jambre, siempre resistiéndose a la verdad.
peleaban con Moisés, hacían los mismos milagros que Moisés, las mismas cosas que hacía Moisés las hacía igual, pero se resistieron a la verdad que traía Moisés. Y Pablo lo lleva a sus días y dice, estos son como Janes y Jambres, se resisten a la verdad y siguen haciendo señales y prodigios. La mayor señal y el mayor prodigio es que nosotros nos mantengamos en un linaje de fe. Es la mayor señal y el mayor prodigio. Es lo más difícil para alcanzar. Señales y prodigios lo hace cualquiera, es más, sabemos que hay brujos que hacen cosas, ¿sí? Pero mantener un linaje como el Señor quiere es más difícil. Ahora esto está escrito para el Señor Jesús, ya lo vamos a leer. Póngale un versículo anterior. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. En él confiaré, porque yo y los hijos somos señales y prodigios. En él confiaré. Y ahí debe estar nuestra confianza. ¿Sabe que esto lo repite Pablo en el libro a los Hebreos? Lo vamos a leer rápidamente. Hebreos no lo he anotado. En el Hebreos 2:13. Fíjese, dice, y otra vez, o sea, son cosas que dijo, ¿sí? Póngale un versito más, un versito atrás. Dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, o sea, en otro versículo dice, yo confiaré en él. Y de nuevo, o sea, otro verso escrito dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Está citando Isaías 8:18. Yo y los hijos que Dios me dio. Somos las señales y los prodigios. ¿Sabe por qué lo dice en este contexto? Lo dice en este contexto porque el verso que sigue dice que él, así que por cuanto hijos participaron de carne y sangre, él también participó de esa carne. Para poder... ¿Sí? Pero que dice... Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos, ¿qué? Hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quería Dios de su hijo? Le dio carne y sangre para que se asemejara, que tuviera una semejanza a aquellos que iba a rescatar. Los iba a ver en la misma semejanza, por eso no se iba a preocupar de sentarse con ellos. Estaba entre pecadores porque reconocía la carne, reconocía la semejanza. Pero a la hora de llevarlos, ¿a dónde los quería llevar? Como hijos a la gloria. Pero es el trabajo que hizo. Él pudo sentir la semejanza. Él sabía que lo que sentíamos, cómo pensábamos, por qué actuamos como hemos actuado. Pero la idea que tomó esa semejanza es para después llevarnos a la semejanza que teníamos antes. Y volver a aquella gloria que teníamos al lado suyo. Una imagen. Pero lo que le quiero resaltar, a eso le llama prodigio, señales. ¿Es fácil hacerlo? No, se requiere de muchísima paciencia. No anoté un versículo que se me pasó, pero Pablo, no, déjelo. Pero dice que entre los prodigios y Pablo, los prodigios y Pablo que tenía, prodigios y señales que tenía Pablo, uno de ellos era la paciencia. Claro, la paciencia para poder llevar, porque uno está no solo está convencido, está confiado. En él confiaré, por eso voy a insistir.
Los tengo que llevar, los tengo que sacar de ese ambiente. Yo estuve en ese ambiente y los tengo que sacar de ese ambiente. Ya pasé por ese ambiente, yo también los voy a sacar, los entiendo porque estuve. También me disfracé de lobo. Entonces quiero que podamos hacer un trabajo, ¿sí? Que el Señor nos ayude con fe, porque es lo que el Señor pretende. Amén. Que llevemos muchos hijos a la gloria, pero primero tiene que haber esa empatía de poder entender qué es lo que pasa, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, y aún se demore lo que se demore. La paciencia es una de las virtudes que el Señor nos ha dado, ¿sí? Los de la fe de Jesús, dice la Biblia, tienen paciencia. Espéreme y yo lo espero a usted y vayamos a la gloria. Amén. Vamos a orar. Señor, te bendecimos en esta hora y te damos gracias, Padre, porque sabemos que tienes un trabajo, Señor, no solo en nosotros, sino a través nuestro, Señor. Y queremos cumplir la tarea, Señor, de que puedan creer multitudes. Pero sabemos que la gente, Señor, puede estar dividida en sus mentes, alguna buscando una cosa y otros buscando otra. Pero nosotros sabemos que necesitamos llevarlo a que busquen lo tuyo. Que nadie busque lo suyo propio, sino que pueda salir de lo suyo para buscar lo tuyo. Ayúdanos a tener esa empatía de poder entender al otro, de poder encontrar esa semejanza, aquello, Señor, que me ayuda a arrimarme, a entenderlo, que el otro pueda sentir de que tengo su imagen por momentos, pero no para quedarnos allí, sino para poderlo sacar y devolverlos a la imagen primera. Porque es esto anhelo, Señor. Que volvamos a recuperar aquella imagen, aquella gloria que teníamos al lado tuyo. Mientras antes sea, Señor, mejor la experimentaremos y disfrutaremos. Porque es tu idea, que la disfrutemos mientras andemos en la tierra. Enséñanos, Señor, a podernos hacer como los demás, a podernos transformar por momentos y recuperar aquello que hemos sido para poder comprender y podernos asemejar a ti para poderlos sacar del lugar, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.